En este bloque de huellas vamos a hablar del entretenimiento en general, el entretenimiento que siempre jugó un papel importante en las sociedades, pero particularmente de un aspecto del entretenimiento, el que tiene que ver con el cine en la ciudad de San Francisco, que tiene una historia riquísima y de la cual Arturo Bienedel nos va a dar detalles en la charla que vamos a sostener con él. Arturo, el cine tuvo una presencia en la ciudad desde los primeros tiempos, ¿no? El cine mudo ya tenía presencia en San Francisco. Claro, aproximadamente desde el año 1913, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que tenemos registrado por publicidades que se hacían en la época, había un restaurante que se llamaba Victoria y que estaba en la esquina de Iturraspe y Vélez Sarsfield, enfrente de lo que es actualmente Casa Godino. Claro. En ese lugar estaba este restaurante Victoria, donde en algunas oportunidades se daban funciones de cine. Venía gente de afuera, no era el propio señor. Ese era un cine, un restaurante también, de un señor de apellido Chiapela. Sí. Que luego lo vende a la señora Ferrazzi. Y el cine era como ambulante en ese sentido. Claro, es decir, venía alguien de afuera. que tenía el equipo, digamos. Exactamente, que iba de pueblo en pueblo con unos rollos de películas que eran mudos, proyectores a manivela todavía, y entonces iban pasando películas. Claro, y eso era como una atracción para el restaurante. Exactamente, porque no es que se hacía la función de cine tradicional como conocemos ahora, con todos ubicados en butacas, sino que la gente comía en las mesas, ¿no es cierto? Y mientras tanto iban viendo algunas películas que se pasaban, que eran siempre películas mudas, por supuesto, porque el cine sonoro vino casi 18 años después. Bien, y después de esta experiencia de Chiapela, ¿qué otros registros tenemos de presencia de cines? Bien, inmediatamente después, ya para el año 15 aproximadamente, ya tenemos la presencia del Cine Colón. El Cine Colón, el cine de los hermanos Doliani, que estaban cerca uno del otro. El Cine Colón en la ¿A ubicación... punto de cumplir 100 años o durante el transcurso de este año? Exactamente, el edificio sí. Sí, esos edificios sí. Que era y el Cine Colón tuvo distintos dueños. En esa época del año 15 por ahí... Cine Colón del cual permanece la fachada, digamos. Permanece la fachada actualmente, ¿no es cierto?, que era cine y teatro. El Cine Teatro Colón, que era de un señor Beiguela en esa época, también se iban pasando películas, se hacían funciones teatrales y se hacían bailes, todo en el mismo salón, en distintas oportunidades. Era un gran centro de entretenimiento. Era un gran centro de entretenimiento, ¿sí? Como un superdomo de aquel momento, claro, porque de acuerdo a la necesidad del espectáculo, el salón se adaptaba. Se adaptaba al salón. Eso pasaba en todos los lugares, e incluso en la esquina donde está hoy la empresa Jorojos, ahí estaba el cine de los Doliani, de los hermanos Doliani, sí, que incluso se relata y se cuenta de algunos viejos relatos que tuvimos, que en algunas oportunidades y de noche, por el calor, se abrían las ventanas, ¿no es cierto? Entonces la gente incluso desde la ventana hacia afuera veía el espectáculo sin pagar, por supuesto. La familia Doliani, que vos ya nos relataste, estaba ligada al mundo del entretenimiento y del espectáculo, y que fue uno de los productores o empresarios que lo habían traído a Gardel. Exacto, era José y Pedro Doliani. Era Doliani hermanos en realidad la empresa. En algunas oportunidades aparece José como el promotor, en otras aparece Pedro también Doliani. Y luego hay un Pedro Doliani también, obviamente hijo de ese cine Doliani, que hizo algo que era muy particular. Tenía el boliche de las dos provincias, que se llamaba, que era sobre el camino interprovincial y a las afueras de San Francisco, en un sitio donde organizaba desde carreras de caballo, cuadreras, a bailes, espectáculos en ese lugar. El boliche de las dos provincias de Pedro Doliani. Ahí está. Bien, pero eso es otra cine, cosa, pero sí, también relacionado, digamos, con alguna forma de dar espectáculos o entretenimiento. Los Doliani crean luego lo que era el Teatro Moderno, y que después pasa a llamarse Plaza también, que estaba sobre calle Iturraspe, que es donde actuó Carlos Gardel con Razzano en el año 1925. Iturraspe y Mitre. Iturraspe y Mitre. Claro. Iturraspe y Mitre. Ubicación de lo que fue, o que todos conocemos como que era lo del Hotel Americano, en su momento, tradicionalmente. Ahora hay una joyería también y el hotel. Y el otro sala que viene de la época es el Universal, que era de un señor Sada. El cine Universal era de un señor Sada.
El Universal viene a reemplazar ya como cine a lo que era el Victoria. Aquel Victoria de Chiapela. Exacto, que era ambulante. Que era ambulante, ¿no es cierto? Entonces, con el paso del tiempo, el espacio es ocupado por el Universal de Bartolomé Sada y finalmente pasa el Universal a ser de la familia Fornero. Actual Cine Radar. Continuadores hasta lo que fue el Cine Radar, propietarios de la sala del Cine Radar actual. Claro. ¿Cierto? Ellos no tienen no son los que están trabajando actualmente con el cine, pero son los propietarios del espacio. El Cine Universal de Fornero tenía en lo que era el espacio del Victoria, de aquel viejo Victoria de Chiapela, ahí hacían el cine, digamos, en salón. Pero al lado, donde está ahora el Cine Radar, eso era un patio. Y en ese lugar era donde Fornero, Arturo Fornero y su padre, daban las películas al aire libre. Claro, esto hay que decirlo también en verano. Era el cine al aire libre instalado. ¿Por qué? Porque acá donde está ahora el edificio de Canal 4, estaba el restaurante o la confitería, el hotel Las Colonias y la confitería Ferrazzi. Claro. En este lugar. Y en el verano, en las veredas de acá, de lo que es ahora la Avenida del Libertador, ahí también la señora Ferrazzi pasaba películas. Claro. Pasaba películas al aire libre. Al aire libre. Era como poner, no sé, si hay un partido de fútbol muy importante, poner un gran televisor, una pantalla gigante para ver el partido de fútbol. En ese momento se pasaban películas, que eran mudas, con las crónicas de la época dicen que era un desorden total, porque los chicos venían también para ver las películas, molestaban a las personas que estaban consumiendo, obstaculizaban el tránsito, ¿no es cierto? La gente que podía pasar en aquellas calles de tierra todavía con los vehículos que tenían, algunos eran con caballos y otros eran automotores, ¿no es cierto? Provocaban ruido y molestias a la gente y entonces siempre se sugirió que eso no se haga. No obstante, durante muchos veranos eso se hacía porque era algo que atraía gente al sitio donde se consumía. La época de gloria del cine, en la que en San Francisco llegó a haber 5 salas fijas, ¿en qué momento se dio y con qué cines? Bueno, eso se da desde el año 45 en adelante, podríamos fijar la fecha, porque ya teníamos el Colón como cine instalado, el Universal también como cine instalado, muy precario, muy pobre, podríamos decir el Universal, pero estaba como cine instalado. Y luego, entonces, en el 45 se inaugura la sala del cine Gran Rex, que fue la sala más grande de cine que tuvo San Francisco y la pantalla más grande de cine. Años después viene el Teatro Mayo y después el Sarmiento. Claro. Que el Sarmiento fue una iniciativa vecinal. Claro. Eso fue particular. Es particular. Es un emprendimiento de vecinos de un barrio que hacen un cine, y no un cine cualquiera. Es un cine muy grande, muy importante, que fue, ¿no es cierto?, desde el año 59, que se inaugura el cine Sarmiento en el barrio Sarmiento, en calle 1 de Mayo. La popularidad que tenía el cine en esa época, como para sostener 5 salas con películas distintas, con horarios distintos y todas en funcionamiento, ¿no? Nos da una dimensión. Claro, y la gran cantidad de gente que iba. De la gran cantidad de gente que iba, lo popular que era el cine. Claro, que en los años 60, entonces Arturo Fornero cierra lo que era ese viejo cine Universal, que ya tenía más de 40 años, ¿no es cierto?, y que era una sala muy precaria, y hace una sala más moderna, la más moderna que tuvo después San Francisco, que era la del Cine Radar. Claro. En el año 64 se inaugura el Cine Radar, que fue la última sala después que queda como cine, propiamente dicho. Cuando viene la decadencia del Claro, del empiezan cine. después a cerrarse. En los años 90 comienzan a cerrarse los cines, paulatinamente se van cerrando. Viene mucho el tema del video, la influencia de la televisión también. Exactamente, el video. Pero el Cine Radar se mantiene, ¿no es cierto?, con mucho sacrificio, durante muchos años. Y el Cine Mayo que se mantiene como sala de teatro. Como sala de teatro. Bueno, y que termina siendo, ¿no es cierto?, el Radar con el 3D. Entonces, que hoy es un sitio donde nosotros vemos que hay una gran concurrencia de personas, ¿no es cierto?, que hay un resurgimiento del claro, por la adaptación tecnológica. Claro. Bueno, después había otro sitio, otro espacio, que estaba en calle Colón, donde exactamente está ahora la asistencia pública, que eso era también un cine y teatro que era de una entidad italiana. No era la sociedad italiana, sino era la Sociedad Operaia Italiana. Era una sociedad de trabajadores, que ellos tenían ese lugar donde se daban conferencias, se pasaban películas y se hacían obras de teatro. Cuando se pasaban películas se llamaba Gloria, cuando se hacía teatro era Teatro Verdi,
cambiaban el nombre. Cambiaban el nombre. El espacio era el mismo. Exacto. El espacio era el mismo. Según la programación cambiaba el nombre. Y luego se privatiza y pasa a llamarse Avenida. Se pasa a Avenida. Era Gloria Verdi y luego fue Avenida. Y en la época del intendente Trigueros de Godoy compra a la Sociedad Operaria y en otros documentos figura que se lo compra a esta persona que lo tenía tercerizado, pero compra la municipalidad ese edificio para hacer la asistencia pública. Un proyecto que fue muy resistido, muy resistido. Sin embargo, cuando se va Trigueros de Godoy y viene después Raúl Villafañe como intendente, retoma el proyecto y hace en el lugar la asistencia pública, que es en el sitio donde está actualmente. La asistencia. Sí, siempre estuvo ahí después. Fíjate vos, después, porque antes tenía otro sitio la asistencia pública. La asistencia pública existe, o asistencia municipal, que le llamaban también, depende del nombre, pero era la misma cosa, desde finales del siglo XIX. Pero en Estamos hablando de la ubicación física. La ubicación física final fue donde estuvo entonces este Teatro Avenida. El Teatro Avenida, resistido después cuando fue comprado por Trigueros de Godoy, retomado el proyecto por Raúl Villafañe y con una actualidad impresionante porque bueno, ahí sigue funcionando la asistencia pública. Pero muy interesante. ¿Hay algo más que nos quieras decir respecto de los cines? Con eso cerramos el bloque. Hubo otras pequeñas salas, como que en el caso de Barrio Sarmiento, por ejemplo, también un señor Felipe Palmisano, que tenía imprenta, era sastre también, tenía varias ocupaciones. Como si esto fuera poco, él también hizo un cine que se llamaba San Martín. Estaba ubicado en un sitio muy chico, tuvo una duración muy corta, ¿no es cierto? No fue de larga duración, pero él pasaba él mismo también las películas en ese lugar. Era una persona de muchas iniciativas. Y al día de hoy, Felipe Palmisano es recordado en una plazoleta en el barrio Sarmiento, en las calles Drago y 9 de Julio, y Libertad. Un lindo repaso sobre la historia de los cines y también del entretenimiento en la ciudad de San Francisco. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Vamos a compartir experiencias, sensaciones y donde vamos a conocer un poco más del pasado, pero ese pasado que tiene significación en el presente. Esto es lo que nos gusta, este es el sentido del programa Huellas, que son precisamente huellas del pasado remoto hasta el presente. En este programa, otra vez, vamos a ver lo que sucedía antaño, pero también lo que sucede ahora en nuestra ciudad. En este año, en que se recuerda el centenario de la fundación del Club Esportivo Belgrano, valiéndonos de documentos conservados, por supuesto, en el archivo gráfico, en las postales deportivas vamos a conocer un poco sobre deportes y actividades que se practicaron en el club, además del fútbol. Nos valdremos para esto de la memoria que la comisión directiva del club presentó el 7 de febrero de 1923 para exponer los resultados de los ejercicios 1921 y 1922. Vamos a ver primero quién era el presidente de Sportivo Belgrano. La comisión, en ese entonces, era presidida por Tristán Paz Casas, un político radical que en 1917 había sido intendente de San Francisco y había creado las escuelas Sarmiento y Rivadavia.
Para 1921 a 1923 fue presidente de Sportivo y, militando en política, fue luego senador y en 1936 fue jefe de la policía de Córdoba y creó allí la primera policía caminera de la provincia. Volviendo a lo deportivo, ubiquémonos primero en el lugar que ocupaba el club en la ciudad. No era donde está en la actualidad, sino en la parte oeste de la Plaza Vélez Sarsfield, donde estuvo hasta 1938. Decía la memoria que en 1921 y 1922 el fútbol había alcanzado el más alto grado de perfeccionamiento en la zona hasta la fecha y no hay antecedentes que registren mayor actividad ni más entusiasmo, siendo Sportivo Belgrano su principal factor. Pero, como no solo de fútbol se nutren quienes gustan de los deportes, Sportivo tenía algo más, y eso es lo que veremos a continuación. Se practicaba atletismo con lanzamiento de disco, de bala, carreras y saltos. En la fotografía apreciamos una largada de una carrera pedestre. También el club había dispuesto, en torno a la cancha de fútbol, la realización de una pista donde se practicaba ciclismo. Entre 1921 y 1922 se construyeron 2 canchas de tenis con la particularidad de que quienes dirigían esa actividad eran mujeres presididas por Clara Escoco y era secretaria Lucía Vaira, nada más ni nada menos que quien, con el paso de los años, fue una destacada docente y cuyo nombre se impuso a la escuela de barrio La Milka, Lucía Vaira de Aimeta. Para seguridad, se había construido una casa para el cuidador. Se destacaba que era por razones de vigilancia. La casa tenía 2 piezas grandes, baño, pozo y galería, pero además tenía un aparato telefónico. Para recaudar fondos se realizaron kermeses con el concurso decidido de las damas de nuestra sociedad, que les dejaron en total 14.000 pesos de beneficios al club. Por otra parte, se construyó una cancha de pelota o frontón, aduciendo que este ejercicio tan noble y completo no podía faltar en nuestro campo esportivo, que frecuentan numerosos aficionados y sirve además de medio de entrenamiento para otros deportes. Por entonces, el club no tenía tribuna y la comisión prometía su construcción al decir: es una obra que queda en estudio, pues su presencia en nuestro campo es indispensable porque nuestros socios necesitan comodidades. La obra llegó años después y se construyó dando la espalda a la calle Alberdi. La tribuna estaba construida de madera y su incendio, en 1938, fue lo que determinó que, siendo intendente Raúl Villafañe, la municipalidad dispusiese el traslado de la cancha de Sportivo Belgrano y de tiro y gimnasia, que ocupaba el otro espacio de la plaza, a sus actuales ubicaciones en el norte de la ciudad. Allí comenzaba otra etapa de la historia grande de 2 grandes instituciones, Sportivo Belgrano y Tiro y Gimnasia. Entre las miles de fotografías que se conservan en el archivo gráfico, mostramos una referida al trabajo, tomada hace exactamente un siglo atrás. Esta fotografía muestra a 80 trabajadores,
empleados y obreros del molino harinero de la empresa Molinos Ríos de la Plata en el año 1915. Están reunidos en un patio del establecimiento y posan con 3 perros. Con un acercamiento podemos apreciar mejor sus rostros. No sabemos quiénes son, pero sí conocemos que tenían distintas procedencias. Llegaron desde distintos lugares del mundo para tener un trabajo en San Francisco. Este molino fue erigido primero en 1888 por José Bernardo Iturraspe, pero se incendió en 1889. Fue reconstruido y aquí lo vemos en una fotografía de enero de 1903. Iturraspe murió en 1906 y sus herederos vendieron el molino a la empresa Molinos Ríos de la Plata en 1915. A su lado pasaban las vías del ferrocarril Central Córdoba, que era de trocha angosta, pero llegaban también las del Central Argentino, de trocha ancha. El edificio fue demolido a comienzos de los años 70. Una foto, un recuerdo, un documento que al ser analizado permite desarrollar historias que siempre ayudan a conocer algo más del pasado lugareño. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.